tal? Bienvenidos. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Como primer ejercicio tenemos d cuadrada menos 4 todo multiplicado por y igual a 0. Acuérdate que esa d cuadrada significa segunda derivada y pues aquí tenemos un término constante, menos 4. Entonces, esto también se puede representar como y' menos 4y igual a 0, ¿sí? Entonces te lo pueden dar de dos maneras, o te lo dan de esta forma, en operador diferencial, o en esta otra forma. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para darle solución a la ecuación diferencial? Pues el paso 1 es transformar tu ecuación diferencial en una expresión algebraica. ¿Cómo es eso? Pues todas las derivadas que tú te encuentres vamos a cambiarle de variable. En este caso puedes usar m, puedes usar beta o la variable que tú quieras. En este caso es común utilizar m, también beta. Yo voy a usar la m cuadrada menos 4 igual a 0. Oye Gil, pero ¿por qué al 4 no le pusiste una m si aquí hay una y? Porque resulta ser que esa y no es una derivada, solamente las derivadas le cambias esa variable. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues aquí tenemos una diferencia de cuadrados, podemos factorizar y los factores son los siguientes: m más 2 que multiplica a m menos 2 igual a 0. Entonces podemos hacer lo siguiente: despejar las m's. Entonces tenemos que m es igual que m más 2 es igual a 0, m es igual a menos 2, y a esta m tenemos m menos 2 es igual a 0, m es igual a 2. Y estas son las raíces de nuestra función. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar nuestra ecuación característica, nuestra función característica. Y es igual al número de constantes arbitrarias que multiplica a Euler a la mx. ¿Qué representaba n? Pues la cantidad de constantes que podría tener, y m los ceros o raíces de la expresión. Entonces aquí podemos tener lo siguiente: c1. ¿Por qué c1? Porque aquí tenemos la primera raíz que multiplica a e a la mx. ¿Pero quién es m? Pues la raíz, es decir, menos 2x. Más c2, la segunda constante, porque aquí tenemos una segunda raíz que multiplica e a la mx, pero m es el valor de esa raíz, entonces es 2x. Entonces, esto es nuestra solución general. Sin embargo, hay otros profesores que te piden esto otra forma. Te lo pueden pedir de la siguiente manera. Por ejemplo, tienes y1 especificando y1 es igual a c1 e a la menos 2x, o también y2 es c2 e a la 2x. Y ambas, pues obviamente son la solución general. Obviamente tienes que poner las dos, porque las dos son parte de la expresión o de la ecuación diferencial, porque tú le sacaste a esa ecuación diferencial sus raíces, y pues obviamente tomas en cuenta las dos ecuaciones. Entonces podemos decir que todo esto también es la solución general. Vamos a ver más ejemplos. Muy bien, aquí tenemos otra ecuación diferencial de segundo orden. Entonces este está expresado obviamente sin el operador diferencial de Lagrange. Entonces, si lo quieres pasar en forma del operador d, pues podemos representarlo como d cuadrada, porque es la segunda derivada, menos d menos 6, todo esto que multiplica a y igual a 0. Entonces, son dos maneras: en forma de operador del diferencial y en forma de Lagrange. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues simplemente vamos a cambiar la variable en las derivadas solamente. Entonces nos queda m cuadrada menos m menos 6 es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar los ceros o raíces. Entonces, dos números multiplicados te den menos 6 y sumados te den menos 1. Pues evidentemente esos factores pueden ser más 2 y menos 3, ¿verdad? Porque 2 por menos 3 pues me va a dar menos 6. Pero si yo sumo este 2 y este menos 3,
¿Qué me va a dar? Pues me va a dar menos 1, es decir, el menos 1 que está enchufado en esta forma. Acuérdate que el 1 nunca se expresa, pero aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues los factores de esta función, pues es m más 2 que multiplica a m menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Tengo m más 2 es igual a 0, m menos 3 es igual a 0, despejamos las m's y pues nos queda que m es igual a menos 2 y m es igual a más 3. Ahora bien, ya que tenemos estas dos soluciones, pues nosotros ya podemos enchufarlas en nuestra ecuación característica. ¿Qué significaba Cn? Pues el número de constantes, pero ese número de constantes es a partir de la cantidad de m's que tú tienes. Entonces tenemos y es igual a C1, es decir, la primera constante de la primera raíz, que viene siendo e a la menos 2x más C2 que multiplica a e a la 3x. Y esta sería la solución general. Ahora bien, otros maestros, te repito, te pueden permitir este resultado como y1 igual a C1 e a la menos 2x y y2 es igual a C2 e a la 3x. Y esta también es válida, también sería la solución general. Entonces, así se resuelve esta segunda ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a darle un ejercicio. Mira, aquí tenemos la tercera derivada menos 7 por la primera derivada menos 6, todo eso por y igual a 0, que también se puede representar de esta otra forma. La tercera derivada menos 7y' menos 6y igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente vamos a cambiar solamente las derivadas por otra variable. En este caso puede ser m cúbica menos 7m menos 6 igual a 0. ¿Qué puedo hacer? Pues si yo tengo una función cúbica, yo puedo trabajarla o puedo sacar sus raíces o soluciones con la división sintética. Entonces, chécate, revisamos sus términos. Tengo término cúbico, tengo término lineal y tengo término independiente. Sin embargo, obviamente nos falta el término cuadrático. Acuérdate que es cúbica, cuadrática, lineal y constante, o también llamada independiente. Entonces, tenemos que formarla en ese orden. Y nos quedaría m cúbica más 0m cuadrada menos 7m menos 6 igual a 0. Lo estoy compensando con un 0m cuadrada para no alterar la ecuación, pero vamos a tener que utilizar ese 0 imaginario, vamos a llamarlo imaginario, porque no existía en la ecuación. Entonces, chécate cómo nos va a quedar. Entonces hacemos la división sintética, agarramos solamente los coeficientes y nos queda 1, 0, menos 7, menos 6. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto? Pues nosotros vamos a dividir esta expresión con una posible raíz. Chécate que aquí no nos están diciendo nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es usar la regla de Descartes o simplemente utilizar este pequeño truquito. Agarramos el término independiente, es decir, el menos 6, y empezamos a sacar sus posibles factores. Y los posibles factores pueden ser más menos 1 por más menos 6, no importa el orden no importa el orden de los signos, no importa para nada. Esto al final de cuentas 6 por 1 te va a dar 6, positivo o negativo. Entonces otro posible valor podría ser 2 más 2 más menos 3. Entonces esos son los posibles raíces. Entonces lo que vamos a hacer es que yo te sugiero que empieces con prueba y error. Empieza con el más chiquito, con el valor más chiquito. Entonces yo voy a empezar con m igual a menos 1. Entonces acuérdate que si yo desgloso tengo una raíz menos 1 y tengo otra raíz 1 positivo. Entonces voy a escoger el negativo. Si no funciona, pues agarro el positivo. Si no, me voy por otro valor, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a escoger m es igual a menos 1. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues la división sintética me dice que el 1 se baja. Entonces, menos 1 por 1 me da menos 1. 0 más menos 1, pues me va a dar menos 1. Menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo. Menos 7 más
1, pues aquí me va a dar menos 6. Menos 1 por menos 6 me va a dar 6 positivo. Menos 6 más 6 me va a dar 0. Entonces aquí yo tengo que el residuo es 0. Por lo tanto, si el residuo es 0, entonces este valor m igual a menos 1 es una raíz. Si tuviéramos otro valor diferente de 0, pues no sería una raíz como tal. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues ya descubrí, obviamente, que m igual a menos 1 es una de las raíces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner aquí cociente y residuo. ¿El cociente quién es? Pues haz de cuenta que el cociente son todos los términos que tenemos aquí formados en una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque si ya resolvimos la raíz de una función cúbica, el resto que tengamos aquí es una función cuadrática. Por ejemplo, tenemos m cuadrada, porque hay coeficiente 1 de m cuadrada menos 1m menos 6 igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos factorizar dos números multiplicados t en menos 6 sumados t en menos 1. Entonces, aquí podemos decir que es m menos 3, vamos a ponerlo acá, m menos 3 por m más 2 igual a 0, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo voy a escribir aquí arriba. Ahora sí, ya lo acomodamos mejor de este lado porque aquí no iba a tener mucho espacio. Entonces, el cociente, pues eran todos estos valores, ahora representado en una función cuadrática. Entonces, ya factorizamos, los números me den menos 6, pues sería menos 3 y 2. Menos 3 y 2 sería menos 6. La suma de estos dos valores, menos 3 y 2, pues efectivamente sí sería menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a despejar esta m. M menos 3 es igual a 0. M más 2 es igual a 0. M es igual a 3 y m es igual a menos 2. Y aquí tenemos otras posibles raíces. Y el residuo, bueno, de esta raíz, pues viene siendo el 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues simplemente usar tu ecuación característica. Y igual a cne a la mx. Entonces, empezamos a realizar todo esto y nos queda, empiezas con el número más chiquito, si tú quieres, te queda ce a la menos 2x más C2, aquí es C1, C2, E a la menos X, más C3, E a la 3X. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues simplemente ahora vamos a dejar esta expresión tal cual. Aunque otros maestros te pueden decir que esta puede ser la solución general y otros profesores te pueden decir que esta otra es la solución general. Y1 es igual a C1, E a la menos 2x, y2 es igual a c2, e a la menos x, y3 es igual a c3, e a la 3x. Y estos, bueno, pues también son la solución general. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otra ecuación diferencial en forma de operador diferencial. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es transformarla todas sus derivadas en expresión algebraica. Entonces tenemos m cúbica más 2m cuadrada menos 3m igual a 0. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues simplemente puedo sacar factor común y me queda m que multiplica a m cuadrada más 2m menos 3 igual a 0. Entonces empezamos a despejar las m es igual a 0, m cuadrada más 2m menos 3 es igual a 0. Dos números, aquí podemos factorizar, dos números multiplicados te den menos 3, sumados te den 2 positivo. Entonces aquí podemos decir, o podemos probar con 3 y 2. Entonces 3 positivo, perdón, 3 y 1, discúlpame, 3 y menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer a continuación ahí? Pues simplemente 3 por menos 1, pues me va a dar menos 3. Obviamente aquí ya está permitido. Si yo pongo 3 menos 1, pues obviamente me da el 2, es decir, el 2 que tenemos a continuación. Entonces, si es correcta esta factorización, entonces nos queda que m más 3 y m menos 1 son factores de esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente podemos despejar las m's, entonces nos queda que m es igual a menos 3, m es igual a 1. Entonces,
la ecuación característica. La raíz la almacenamos en la ecuación característica y nos va a quedar de la siguiente manera. Y es igual a Cn e a la mx, entonces tenemos y es igual a C1. Podemos empezar en el orden que tú quieras, la verdad es que no hay un orden en específico, pero se recomienda empezar del menor a mayor orden, ¿verdad? Entonces tenemos C1 e a la menos 3x más C2 e a la 0x, que es este, y luego nos queda el otro que es más C3 e a la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a simplificar y nos queda C1 e a la menos 3x más C2 a la 1, que multiplica 1, obviamente C2 que multiplica 1, pues te va a dar solamente el C2 más C3e a la x. Ahora bien, esta es la primera forma en la que tú puedes representar tu solución general. Y otra manera puede ser y1 es igual a c1e a la menos 3x. La otra sería simplemente y2 es igual a c2. Y por último, y3 es igual a c3e a la x. Y todas estas también son la solución general. Ok, número 5. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es simplemente, como esta ecuación diferencial es de orden 3, pues obviamente la transformamos en algebraica y nos queda m cúbica más 5m cuadrada más 2m menos 8 igual a 0. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, pues aquí puedo utilizar, como es de grado 3, podemos utilizar la división sintética. Acuérdate de tus cursos de precálculo, de funciones y relaciones. Entonces, aquí lo que podemos hacer es copiar los coeficientes de la ecuación. En este caso, los coeficientes de la ecuación polinomial viene siendo el 1, el 5, el 2 y el menos 8. Ahora, la pregunta aquí es, ¿con quién lo voy a dividir? Pues la pregunta es muy sencilla, porque tú puedes utilizar aquí lo que son tu regla de Descartes, signos de Descartes, etc. Yo te voy a dar un truco más sencillo para evitar hacer tablas y esas cosas. Entonces simplemente es agarrar el término independiente. El término independiente es el que no tiene ninguna variable. Y ese término independiente, tú vas a sacar las posibles raíces. Es decir, necesitamos sacar los factores de menos 8. Pero obviamente no vamos a tomar en cuenta tanto el positivo y el negativo. Así tal cual, números que multiplicados te den 8, así tal cual. Entonces podemos decir que sería más menos 8 por más menos 1. 8 por 1 te va a dar 8 y probablemente también te dé menos 8. Entonces por eso pongo el más menos, porque son posibilidades. Entonces la segunda forma que podemos sacarle factores de menos 8 sería más menos 2 por más menos 4. Entonces ya no tenemos más factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar la posible raíz de esta ecuación polinomial? Pues simple. Vamos a empezar, se sugiere empezar con el número más chiquito por la dificultad. Entonces, aquí en este, como yo voy a escoger el más menos 1, yo aquí sí tengo que ver cuál de los dos unos tengo que agarrar, porque acuérdate que tenemos más 1 y tenemos menos 1. Ahí prácticamente ya lo desglosé. Entonces, yo te sugiero que empieces con el más fácil. Entonces, voy a escoger el 1. Entonces, vamos a decir que m es igual a 1, es decir, la posible raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 1 que tenemos aquí como coeficiente se baja. Entonces, 1 por 1 me va a dar 1. 5 más 1 me va a dar 6. Y 1 más 6 pues me va a dar 6. Aquí pues obviamente me va a dar 8. Luego 1 por 8 me va a dar 8 positivo. Aquí me va a dar 0. Nosotros podemos decir que el residuo que tenemos aquí es 0. Entonces, ya si el residuo te da 0 en esta parte, ya podemos decir que efectivamente es una raíz. Entonces tú pones aquí que el cociente viene siendo x cuadrada más 6x más 8 igual a 0. Oye, Gil, a ver, espérate. ¿Por qué estás poniendo una x si estamos trabajando con una m? Bueno, por costumbre yo le puse la x, pero sí es cierto, hay que poner
la variable con la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, Gil, ¿pero por qué le bajaste un grado? Ah, bueno, porque si estamos en grado 3, los residuos que te estén dando en esta función o en esta expresión, se le baja el grado. Ya tenemos grado 3, entonces esto va a ser de grado 2, esto va a ser el grado 1 y este va a ser el nuevo término independiente. Y pues este 0, pues haz de cuenta que lo estás igualando a 0 prácticamente. Entonces este sería el cociente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cociente? Pues a partir del cociente puedes sacar otras posibles raíces, ya sea 1, haciendo tus factorización, si es que se puede. La 2, puedes usar fórmula general. 3, puede ser por completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a ver si se puede hacer por factorización. Entonces podemos decir que dos números multiplicados te den 8, sumados te den 6. Prácticamente factores de 8 viene siendo, pudiera ser 2 y 4. Entonces, ese 2 y 4 lo voy a escribir ahora acá en este espacio. Decimos que el cociente era m cuadrada más 6m más 8 igual a 0. Entonces, dos números multiplicados te den 8. Bueno, pues esos dos números, pues aquí ya también ya los tenemos. Podemos decir que es 2 y 4. Entonces, 2 por 4 sí me da 8. Y si yo sumo estos dos factores, 2 más 4, pues sí me va a dar 6. Efectivamente sería m más 2 por m más 4 igual a 0. Podemos podemos despejar la m, entonces nos queda que m es igual a menos 2 y m es igual a menos 4. Entonces estas son otras raíces de nuestro polinomio de grado 13. Entonces usamos la ecuación característica. Vamos a hacer uso de la ecuación característica. Obviamente la ecuación característica es y es igual a cne a la mx. Entonces en este podemos utilizar pues obviamente las raíces de menor a mayor. Entonces aquí podemos decir que y es igual a c1 a la menos 4x más c2 a la menos 2x, y luego aquí tenemos más c3 a la 1x, pero ya sabes que el 1 no se escribe, entonces podemos decir que esta es la solución general, ¿verdad? Acuérdate que hay otra forma de representar esto, es decir, podemos representar estas raíces como, lo voy a escribir acá, y1 es igual a c1 a la menos 4x, y2 es igual a c2 a la menos 2x, y3 es igual a c3 a la x. Entonces todo esto también puede ser tu ecuación diferencial, ¿verdad?